Buenas tardes, Diego, Miguel. Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes. Vamos a escribir acá en el chat. Esperamos unos minutitos y comenzamos. Mientras se van conectando sus compañeros. Buenas tardes, Ronald. Hola, profe, buenas tardes. Hola, hola. Esperamos unos minutitos y comenzamos. Buenas tardes, Sebastián. Hola, profesor. Hola, hola. Esperamos unos minutitos y comenzamos. ¿Les aparece que se está grabando la clase, jóvenes? ¿Me confirman? Sí, profesor, está grabando. Vale, vale. Esperamos un par de minutos y comenzamos. Les cargué en la presentación de hoy, que vamos a hablar de la diaria de decisión del director de operaciones. La cargué en la unidad 1, en material complementario unidad 1. Está con la fecha de hoy, 20/24/08/29. Es un PDF. Ahí para que lo se van conectando. Buenas tardes, jóvenes. Entonces, vamos a escribir PDF. Disponible en unidad 1, material complementario. Entonces, lo mismo, jóvenes, mientras se van conectando ahí con la clase, el PDF que voy a revisar el día de hoy se encuentra ahí disponible en lo que es la unidad 1 y lo dejé cargado en material complementario y se encuentra con la fecha de hoy.
para que lo tengan disponible. Sí. Con fecha de hoy. Con fecha de hoy. Un minutito más y comenzamos. Un minutito más mientras voy proyectando la presentación. El PDF que está con la fecha de hoy. Profesor, consulta. Cuénteme. Esta es la última clase antes de la prueba, ¿verdad? Sí, que es un control con alternativa. Yo lo revisé, está súper fácil. Ok, profe, gracias. Sí. La próxima semana comenzamos con la unidad 2, con dos métodos que lo comenté en la clase pasada, que hablamos del método de pronóstico y el segundo método de localización. Entonces, el entregable de la unidad 2 es un trabajo para que lo desarrollen en grupo, un trabajo caso. ¿Ya? Y ese es en grupo. Que tal como lo comentaba en clases, con grupo máximo 5 alumnos. 5 alumnos. Acá está. Entonces me confirman si se visualiza, jóvenes. ¿Se está viendo? Dedo para arriba. Sí, profesor, se ve. Vale, gracias. Gracias. Vale. Como les comentaba, jóvenes, este PDF que estamos revisando el día de hoy, vamos a estar hablando de la área de decisión, ¿no es cierto?, dentro de la gestión estratégica en operaciones, gestión de procesos, que también se habla. Se enmarca dentro de la unidad 1 y permite también entender lo que realiza el director de operaciones, pero con una mirada bien amplia, que ahí también lo vamos a lograr comprender, esta mirada de proceso que también tiene, que no es solamente hacer que las cosas pasen, sino que también cómo interactúa con los recursos humanos, con las áreas de finanzas, por supuesto, con las áreas comerciales, con los brand managers, tanto en el día a día como también pensando en lo que es la innovación de nuevos productos. Entonces, también nos ayuda a entender el día a día de la operación. Entonces, perfecto. Mientras se van conectando sus compañeros, como les digo, la presentación trata de resumir ahí los tips más importantes para que ustedes se lo lleven, asociado a estar hablando del mundo de la administración de operaciones, la gestión de operaciones. Entonces, primero hablamos de las operaciones en una organización. Tenemos que revisar la evolución que ha tenido las operaciones a lo largo de la historia, para también entender en el mundo en que nos estamos movilizando actualmente, ¿ya? También entender que parte con un concepto ahí de esta producción artesanal, donde va en este evolutivo, hay una alta dependencia asociada a las personas, pensando que ahora estamos en un mundo más automatizado, robotizado, pero siempre tendiendo con lo que es la gestión de los colaboradores, ¿ya? Pero también una gestión activa con lo que se comenta de los múltiples skills o múltiples, ¿no es cierto?, tareas a realizar. Cuando hablamos de esta producción artesanal, partimos del hecho de que es un colaborador que solo se dedica a una sola tarea, a una sola actividad, ¿ya? Y que hay una alta dependencia en ese tiempo de este colaborador, ¿ya? Entonces, claramente que el volumen de producción o el volumen de
de entrega pensando en el cliente era bastante bajo, y con esta dependencia de tiempo del colaborador, también si el viejito se enfermaba o le pasaba algo, ¿no es cierto?, en el día a día, se detenía esta tarea de actividad hasta que el viejito se recuperaba. También lo que es, fíjense, en este concepto estamos hablando de 1900, lo que es el utilaje o lo que es la utilización de las herramientas para realizar la tarea de actividad, también aquí viene la utilización de la herramienta que él mismo definía, no había una estandarización de realizar las tareas, actividades, por lo tanto estos tiempos que pensamos en la actualidad, hay una alta dependencia de los tiempos que se demoraba ese colaborador. Entonces, claramente que nos lleva a altos costos de realizar la actividad y también en este evolutivo, ¿cierto?, de volúmenes muy bajos, muy pequeños, ¿ya? Y por eso que uno habla de este concepto de producción hecha, ¿no es cierto?, en base a este operador. Ahora tenemos que ir en este evolutivo considerando que en las tareas y actividades que realizamos en la operación, también cómo podemos estandarizar. Y en esta estandarización es lo que buscamos en los procesos, ¿no? Que no tengamos estos superhombres que no se enferman y que dependemos de ellos para realizar esto, que no puede salir de vacaciones. Entonces, también en las operaciones nos encontramos con estos Superman o superhombres, ¿no es cierto?, o superbomberos para apagar incendios, nos encontramos mucho, pero también tenemos que identificar que son brechas, son oportunidades, son los grandes tesoros que tenemos en la operación para lo que es optimización de procesos, ¿ya?, yendo en el camino de la mejora continua, que es lo que finalmente buscamos, ¿ya? Entonces, en este evolutivo tenemos que aprender de la historia para también cómo nos vemos enfrentados para el futuro, ¿ya? Entonces, claramente que la historia de las compañías, la historia de cada una de las empresas donde ustedes trabajan, también hace parte de este evolutivo, considerando todo lo que es la innovación y desarrollo que existe actualmente, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de estos conceptos de mejora continua, también tenemos que considerar qué es lo que estamos haciendo en nuestras empresas, en nuestras organizaciones, para no tener esta alta dependencia de estos superhéroes, ¿no es cierto?, que en cada una de las empresas tenemos y que si sale de vacaciones nos vemos ahí enfrentados con estos grandes quiebres y ni pensarlo con las desvinculaciones que a veces se realizan, que si no tenemos la historia, no tenemos la trazabilidad, vamos perdiendo estos conceptos, ¿ya? Luego aparece este concepto de producción en masa, ¿cierto?, de lo que es el concepto que también acuñó en ese sentido el Henry Ford, donde nos permite también entender el concepto de las líneas de producción y también el llevar a entender lo que es la administración de los tiempos asociados a la tarea de actividad, que hasta lo que era la producción artesanal no existía, y, y tampoco existía estas líneas de ensamblaje como las podemos ahora pensar en todo proceso productivo. Entonces, en lo que es en el caso de Henry Ford, es un gran innovador para la época, un gran innovador pensando y considerando lo que es este evolutivo de lo que es el generar la toma de tiempo, y asociado a lo que es las líneas de producción. Hasta ese minuto ni siquiera Ennio Toyoda de Toyota tenía línea de producción, sino que por el contrario fue a visitar la planta de Henry Ford, identificando todas estas cosas distintas que realizaba Henry Ford en su planta. Ahora sí, también tenemos que identificar que en esta línea de producción que él tenía y donde el vehículo iba pasó y se iba ensamblando, claramente de que él generaba solamente un tipo de
de producto, que era su Ford, ¿no es cierto?, del modelo T de color negro. Por lo tanto, escuchar al cliente había bien poco en esa época. Solo generar este tipo de vehículo que satisfacía una necesidad de ese minuto, pero claramente si la entendemos actualmente con la gama de vehículos y la gama de productos que existe actualmente, claramente que en ese minuto no existía, ¿ya? Pero sí se le agradece, como les digo, con todo lo que es la innovación y desarrollo, pensando lo que es la línea de producción, y por eso que se destaca, y que es lo que conocemos actualmente, donde el vehículo va transitando, o los diferentes procesos que tenemos donde se va articulando asociado a las tareas de actividad y a los tiempos, a la medición de tiempo, lo que gatilló en ese minuto Henry Ford, ¿ya? Aquí claramente al tener un alto volumen de producción, ¿no es cierto?, también hay un bajo costo, pensando en lo que es la optimización de procesos, ¿verdad? Entonces, se le agradece en esta producción en masa, porque finalmente genera un solo vehículo, ya que hablamos de este Ford de modelo T y de color negro, que genera este alto volumen, pero también reduce costo, ¿ya? Y pensando en cómo optimizar las tareas de actividad midiendo tiempos. Por eso cuando uno aterriza estos conceptos a sus propias operaciones, también tenemos que identificar si tienen los tiempos identificados de cuánto se demora cada una de las tareas y actividades. Tenemos que considerar también que cuando hacemos una compra en línea con un e-commerce, y el e-commerce que sea, ¿no es cierto?, nos aparece el tiempo de entrega. Entonces, claramente que está atrasado lo que se llama el lead time de la tarea de actividad, hasta pensando ahí hasta la compra, ¿no es cierto?, de las cadenas, ¿no es cierto?, que nos traen los comidas a la casa, ¿no es cierto?, y que está atrasado en este lead time, cuánto se demora cada una de las tareas y actividades hasta llegar a nuestro hogar. Entonces eso también tenemos que aterrizarlo a nuestra realidad, a las empresas donde estamos trabajando, si existen esos tiempos establecidos, si están esos tiempos, ¿no es cierto?, identificados, ¿ya? ¿Para qué? Para identificar finalmente cuáles son las brechas que tenemos, porque claramente generamos una línea base de lead time, pero también tenemos que identificar en el día a día cuáles son estas brechas, si nos estamos demorando más de los tiempos establecidos, cuáles son estos quiebres que tenemos, ya sea con las materias primas, con los sistemas, con los proveedores, con los colaboradores, ¿no es cierto? Entonces tenemos que identificar en ese día a día también la oportunidad que tenemos de optimizar y mejorar, ¿no? Luego hablamos de esta producción flexible y sin desperdicio, porque claramente estamos mirando ya en lo que es la época actual y escuchando lo que quiere el cliente, ¿ya? Escuchamos al cliente y también hacemos todo posible para satisfacer las necesidades del cliente, ¿ya? Y entregar lo que nos está pidiendo el cliente en los tiempos establecidos, las cantidades establecidas y los precios acordados. Entonces aquí viene toda esta producción flexible y sin desperdicio, donde aparece este concepto del JIT, del Just in Time, el justo a tiempo, y donde también aparece este modelo de negocio que existe en el caso de Toyota, donde los proveedores son aliados estratégicos de la operación y que también los insertamos en la línea de operaciones y la línea de producción, ¿ya? Identificando con este concepto de los Kanban, que el concepto más simple del Kanban es como cuando vamos a un mercado y vamos sacando, ¿no es cierto?, en las diferentes góndolas del producto hay un reponedor. Entonces el término y el concepto más simple de lo que es el Kanban. Imagínense el mismo escenario en el proceso productivo, donde el colaborador, ¿no es cierto?, que es la empresa, ¿no es cierto?, que son los proveedores, también están participando en la línea de producción, identificando cuando van bajando los stocks y
van dejando nuevamente los productos. Entonces, ahí se genera donde el proveedor es un aliado estratégico, y al ser un aliado estratégico también generamos este concepto del justo a tiempo, el just in time. ¿Ya? Y agréguele en esta mirada de proceso y de mejora continua que hablamos de esta producción flexible y sin desperdicio, que claramente escuchamos al cliente, también aparece este concepto de hacerlo bien a la primera. ¿Ya? Entonces, finalmente es un círculo virtuoso, porque buscamos mi proveedor de aliado estratégico, escucho al cliente, tengo los tiempos establecidos, mis colaboradores están empoderados donde en esta línea de producción están a tal nivel de empoderado donde se identifican, ¿no es cierto?, donde el vehículo va andando, ¿no es cierto?, se va trasladando en esta línea de producción, también está identificado con estos códigos de color verde, amarillo, rojo, donde se va trasladando. Y imagine que si están ensamblando la puerta y va moviéndose el vehículo, y estoy en la línea verde, amarilla y roja, y llego a la línea roja y todavía no logré ensamblar, instalar la puerta. El colaborador que ven ustedes en la foto, él tiene la capacidad de, con un concepto de andon o cordel, detener la línea de producción. Detener la línea de producción. ¿Y qué significa detener la línea de producción? ¿No es cierto? Que se acercan los supervisores, coordinadores, los jefes de línea, y se realiza el análisis de causa raíz in situ en el Gemba, en el lugar donde pueden ir pasar las cosas. ¿Qué pasaría en las empresas donde trabajamos, jóvenes, si un colaborador detiene una línea de producción? De ahí abro la mesa, ¿no es cierto?, la sala para qué pasaría acá en Chile si un operador detiene la línea de producción. ¿Con qué nos podríamos encontrar, jóvenes? Miguel. Creo que no habría tanta preocupación como la que describe usted de que el jefe baje a ver qué es lo que pasó, sino que Claro, se manejaría al nivel del operador, creo yo. claro. ¿Y qué pasaría con ese, ¿no es cierto?, colaborador acá en Chile por detener la línea de producción? ¿Qué le pasaría a él? Despedido. Desvinculado, ¿no es cierto? Despedido, desvinculado. ¿Por qué detuvo la línea de producción? Entonces, claramente que tenemos que también entender en este concepto de mejora continua y empoderamiento a los colaboradores. Muchas gracias, Miguel. Que también hay un tema cultural, porque nos traemos métodos, ¿no es cierto?, de otros países, pero también tenemos que aterrizarlo a nuestra realidad local, ¿ya? Y que es un poco lo que nos ocurre en lo que comenta también su compañero, comenta Miguel, o sea, lo más probable es que los vinculen, efectivamente. Y por lo tanto, tenemos que generar esa cultura, ¿cierto?, que aparezcan estos problemas de oportunidad y que no se escondan, porque finalmente al no tener esta cultura se esconden los problemas y finalmente llega el producto defectuoso a lo que es el cliente, ¿no es cierto? Y ahí vienen los reclamos, ahí viene la generación de notas de crédito, generación de movimiento interno de la empresa para identificar la trazabilidad. Entonces, hablamos de estos temas culturales donde funciona, pero también tenemos que aterrizarlo a nuestra realidad local, porque nos traemos métodos que son muy robustos cuando lo aplicamos el paso a paso, pero también entendamos este tema cultural, que hablamos de esta gestión del cambio, de traernos estos métodos que están más que probados, pero tenemos que traerlo con estas particularidades que tenemos, porque si vamos a hablar de empoderar, también tenemos que empoderar transversalmente a los colaboradores y hacerlos partícipes cuando aparece un quiebre, porque finalmente lo que aparece es un quiebre asociado a los tiempos que ya tengo trazados, y estos quiebres, ¿no es cierto?, de tiempo, tengo que identificar cuál es la brecha que existe para
Mejorar. Miguel, Eh, ¿sí? Profesor, lo otro que creo yo que muchas veces traemos cosas que funcionan afuera, pero lo queremos implementar en un corto tiempo y muchas veces eso que ya está aprobado afuera demoró años y nosotros para implementarlo queremos implementarlo en 2 o 3 meses. También hay que tener conciencia de eso. Eso. ¿Y quiénes son los primeros que tienen que tener conciencia? Los Miguel, jefes, los jefes, los jefes, claramente. los Claro, jefes, porque entonces, ellos son los que tienen que planificar primero, traer el sistema, enseñarle a la gente un proceso de capacitación, una puesta en marcha, una marcha blanca, y después ir evaluando qué es lo que qué es lo que está fallando, si es que hay falla, y poder implementarlo en forma definitiva. así es. Así entonces, falla efectivamente. Gracias, Miguel, porque realmente que nos encontramos con esos quiebres, porque nos traemos métodos que son muy robustos fuera de acá del país o afuera acá de Sudamérica, muy robustos y que tienen un cierto cumplimiento objetivo, tienen cumplimiento de los saving de las iniciativas que se abordan, pero ¿qué es lo que pasa? Que la gerencia chilena no entiende o no comprende de buena manera algunos, no todos, que esto tiene un nivel de madurez en el tiempo. Hay un nivel de madurez. Y este nivel de madurez también depende de la organización, que quiere hacer las cosas de manera distinta y motiva a sus colaboradores. Entonces, claramente que cada empresa es distinta. Cada empresa tiene estos niveles de madurez que uno lo puede medir, lo puede también cuantificar pensando en lo que es realizar bajar estos métodos, ¿no es cierto?, que son archiprobados. Y lo otro importante, fíjense, y que no es menor, es, y que la alta gerencia también lo tiene que entender, con lo que es el darse cuenta qué significa realizar esto a nivel de Chile, Sudamérica, a nivel de Europa, a nivel, ¿no es cierto?, de Asia, y también visitar las empresas de mundo mundial que han desarrollado esto, porque van ese camino, Miguel, de darse cuenta con lo que es estos pasantías que se desarrollan, donde nos damos cuenta de cuánto tiempo también han demorado en desarrollar esto y en estos años que han sido buenos o malos, porque también en las diferentes empresas e industrias depende también de los gerentes, cuánto es el ímpetu o nivel el, de, de empujar estos métodos en las diferentes empresas. Entonces, claramente que es un nivel deseado, ¿no es cierto?, implementar esto, y es lo que requerimos para ser competitivos en las diferentes empresas. Y es lo que se requiere hablar de estos conceptos de mejora continua, porque entendamos que transversalmente podemos mejorar todo. Empresas de manufactura, servicios, empresas de TI, empresas, ¿no es cierto?, de centro de distribución, la empresa que pensemos hasta lo que es, uno podría empezar hasta lo que es del área pública, las municipalidades, transversalmente podemos mejorar y optimizar todo, todo. Pero requiere tener este nivel de madurez para poder implementar. Entonces, no se trata de lograrlo en una semana, en un mes, sino que esto tiene un periodo de adaptación, tiene varios pasos que se deben cumplir y que también hay que ser, igual que los japoneses, bien disciplinados. Y que disciplinados tenemos bien poco en Sudamérica y también en Chile. Entonces, se requiere ser riguroso con la implementación, se requiere lograr paso a paso para lograr una buena implementación, para lograr finalmente, como ahí aparece en el último bullet, reducir costos. Si es lo que quieren todas las empresas, optimizar, reducir costos para lograr esto en los procesos. Entonces, hablamos de esta flexibilidad, pero también hablamos de realizarlo bien en la primera, pero hablamos también de empoderar a nuestros colaboradores, que es es lo que buscamos en el día a día. Que Toyota es muy bien mirado, por supuesto,
porque él ha hecho las cosas, ¿no es cierto?, con una disciplina que la tenemos bien poca, ¿no es cierto?, pensando, trayéndonos estos métodos, ya sea en Estados Unidos, como también acá en Sudamérica. ¿Ya? Por el lado de Europa, un poquito más disciplinado, los españoles no tanto, pero en el caso de Alemania o Italia, ¿no es cierto?, que también tienen sus diferentes, ¿no es cierto?, estructuras, también lo han ido aterrizando sus realidades locales y también logrando estos ahorros de costo que finalmente es el ganar, el win to win de lo que es realizar estas tareas y actividades, ¿no es cierto?, flexibles y haciéndolo bien a la primera, eliminando todo lo que no agrega valor, que llamamos en términos de mejora continua. Entonces, fíjense que el doctor Kudler de marketing nos habla de este concepto de ya no basta con satisfacer a los clientes, ahora hay que dejarlos encantados y lo que buscamos todos, ¿no es cierto? La mejor manera de retener a los clientes es pensar todo el tiempo cómo darles más por menos, que es lo que buscamos también todos, o sea, en este concepto de que gatillamos. El doctor, ¿no es cierto?, del management, que es Peter Drucker, habla también de que la función de toda empresa es innovar y agregar valor a sus clientes. Entonces, es lo que nos moviliza en la empresa, en las organizaciones, cómo vamos innovando en lo que realizamos, pero también considerando en esta mirada bien amplia de agregar valor. Y en el agregar valor, hágale doble clic, eliminando todas las tareas, ¿no es cierto?, que no agregan valor, que uno las puede identificar, los movimientos, la espera, los reprocesos, identifique las notas de crédito, identifique los despachos que se equivocan, ¿no es cierto?, en la entrega o entrega fallida, ¿no es cierto? Entonces, todas esas son actividades que no agregan valor, sino que finalmente costo. Entonces, hay métodos que generamos esta trazabilidad, pero siempre tenemos esta oportunidad de optimizar aún más. Porque uno habla que la meta es solo el comienzo, claramente, porque también hay un incentivo, ¿no es cierto?, y un desafío permanente a la organización de, una vez que llegamos a ese objetivo, ya pasa a ser el piso y volvemos a desafiar a la organización. Entonces, por eso que hablamos de este concepto de ciclo virtuoso de la mejora continua, que hace parte de eso. Hablamos de este concepto de la complejidad que tenemos en la operación con los diferentes mercados, cada uno de nosotros como cliente cada vez más exigente. ¿Qué pasa con los proveedores? ¿No es cierto? Que claramente hablábamos de estos aliados estratégicos que buscamos. ¿Qué pasa con los procedimientos, protocolos, checklists? Si es que los tenemos. Y si es que los tenemos, si están actualizados. Que esa es una gran brecha que tenemos en las empresas. Tenemos protocolos, tenemos procedimientos que se generó alguna vez, pero que nos acordamos cuando viene la auditoría, nos acordamos cuando nos encontramos ahí enfrentados a diferentes, ¿no es cierto?, quiebres. Aquí las transacciones también va asociado a lo que son los sistemas informáticos, que claramente que tiene que ir acompañado de esto, y que también nos vimos enfrentados en la pandemia a que muchas organizaciones tuvieron que correr, ir más rápido asociado a sus sistemas, y otros que decidieron, ¿no es cierto?, bajar las cortinas y cerrar, porque ya sus costos tampoco les permitía optimizar y mejorar, que es un poco lo que buscan. Las organizaciones y estructuras que también tienen que ir acompañados de la operación y pensando en el producto y servicio y cómo también consideramos asociado a la inversión, porque claramente tenemos que ir considerando dentro de lo que es la utilidad, cuánto es lo que estamos invirtiendo asociado a lo que es la innovar y organizar las cosas de manera distinta. Entonces, es un desafío permanente, por supuesto. Aquí aparece, y esta foto es bien motivadora porque cuando vamos a un mercado y uno se da la vuelta por el área, ¿no es cierto?, de fruta y verdura, también se encuentra que tiene todos los productos, ¿no es cierto?, que requiere en el momento que requiere, ¿no es cierto?, y la cantidad que uno también desea. Entonces hay un resultado que nos encontramos, ¿no es cierto?, siempre, y que también hay una operación detrás
para lograr esto. Entonces, hay una operación que está haciendo que las cosas pasen y logrando este desafío permanente de lograr satisfacer lo que requiere el cliente, las cantidades, los volúmenes, los tiempos de entrega y en estas cantidades, ¿no es cierto? Y los precios que están establecidos, ¿no? Entonces, bastante complejo, por supuesto. Entonces, una problemática donde por un lado aparece una visión comercial que cierra un buen negocio, cierra una buena oportunidad que identifica, pero también la visión del área operacional que cumplir esa gran promesa y hacer que las cosas pasen. Y en eso estamos todos. En eso estamos todos, en hacer que las cosas pasen y cómo también lo trazamos en nuestra operación. Porque tenemos operaciones que son 24/7, no porque sean las 7:30 de la tarde nos vamos a olvidar de lo que estamos realizando, sino que tenemos operaciones que están las 24/7, 3 turnos, los 7 días de la semana, las 52 semanas del año. Entonces, claramente que tenemos operaciones que requiere interactuar con los proveedores, requiere interactuar con los acuerdos de nivel de servicio, requiere controlar lo que son los sistemas. Entonces, claramente que hay un desafío permanente dentro de la operación. Entonces, es lo que nos vemos enfrentados en el día a día. Entonces, hablamos también de este entorno competitivo actual que se encuentra en la empresa, que no es menor, que nosotros primero como clientes somos exigentes y en este concepto de exigente también no olvidemos las redes sociales. Y por algo la organización empresa tiene colaboradores donde le hacen seguimiento a las redes sociales. Porque nosotros como clientes, si no me entregaron a tiempo el producto o servicio, lo publico en X, en Facebook, en lo que es LinkedIn. Entonces nos vemos enfrentados a esos temas cuando independiente de la empresa, ¿no es cierto?, pequeña, mediana, grande, nos vemos enfrentados a eso, ¿no? También considerar la competencia también entrante, que también agrega este desafío a la organización. Porque también siempre vamos a tener esta nueva competencia y este alto nivel de competencia que nos tenemos que mantener. Y por eso que hablamos de la calidad, hablamos de lo que es viene la primera, eliminando lo que es el proceso, la nota de crédito, para tener este concepto bien amplio. La tecnología cada vez más al alcance, y esta tecnología también que está más al alcance también, jóvenes, va reduciendo los costos. Reduce los costos, ¿no? O sea, el computador que tenemos actualmente es totalmente distinto al que existía 5 años atrás. Los celulares también, la tecnología de los celulares lo mismo. Lo que es la inteligencia artificial, que también nos colabora, también es distinto a lo que teníamos 2, 3 años atrás. Lo que es el uso, ¿no es cierto?, de lo que es la información y datos, también es totalmente distinta a lo que teníamos un par de años atrás. Entonces, y que cada vez más está al alcance, ¿no? Y también asociado a los proveedores, por ejemplo. O sea, queremos buscar un proveedor que está en Italia, está en China, está en Alemania, basta escribirle, ¿no es cierto?, en la página web del proveedor y nos va a responder en 6 horas más, 7 horas más, vamos a tener la respuesta y si llegamos a acuerdo lo podemos tener el día lunes acá en Santiago. Entonces, claramente que hay un alto movimiento asociado a esta tecnología que está siempre presente, también asociado a la cercanía que tenemos actualmente. Como recurso, los recursos, ¿no es cierto?, son cada vez más escasos y es solo contrastarlo y hacer la pregunta qué pasa con los presupuestos, los budgets de presupuesto que tenemos actualmente en cada empresa. Entonces, claramente que no va aumentando, si por el contrario va disminuyendo. Por lo tanto, también hace un desafío permanente a la organización
cómo optimizar, mejorar este concepto de productividad, de resultado alcanzado, recursos utilizados, ¿ya? Entonces, esos recursos utilizados, hablamos en los mismos colaboradores, pero qué pasa con las materias primas, qué pasa con los proveedores, qué pasa con los costos, ¿no es cierto?, de energía. Entonces, obviamente que hace movilizar en este concepto el concepto, ¿no es cierto?, de productividad, y pensando en el recurso alcanzado y recurso utilizado, ¿ya? Y llámese recurso utilizado mano de obra, por eso que hablamos del más por menos, mano de obra, súmele asociado a las materias primas, súmele las N materias primas, los N productos que fabrica, claro, y luego agregue lo que es lo diferente, energía, insumo que se requieren en la operación. Entonces, claramente que la ecuación no es simple, por supuesto que no es simple, pero si tenemos muy claro el método de mejora continua nos ayuda. Nos ayuda ¿a qué? A tener una mirada distinta de proceso, que es lo que buscamos actualmente. Entonces, hablamos de esta tecnología, los recursos escasos, ¿no es cierto?, asociados a los budget presupuestos, cambio constante del entorno y en ese cambio constante del entorno tenemos las nuevas normativas de sostenibilidad, de medio ambiente, que nos hacen presente en la empresa y organización como línea base. ¿No? Entonces, nos hace tener una mirada, ¿no es cierto?, de proceso, pero también, fíjense, con los diferentes tratados de libre comercio que uno puede tener dependiendo de la empresa e industria, también nos hace ser competitivos en otros países. Y nos hace estar presente también en otros países. Y ahí vamos entrando de manera gradual en los diferentes países, ya sea apalancándonos con otra empresa que sea existente, nos apalancamos, ¿no es cierto?, de diferente manera, como lo queremos, ¿no es cierto?, tratar en el día a día. En los tiempos de respuesta, ¿no es cierto?, lo hemos comentado, asociados son los tiempos de tener identificados las tareas y actividades, y también hablamos de estos servicios de valor agregado y qué es lo que buscamos, ¿no? Entonces aquí aparecen algunos indicadores que hablamos del tema de la flexibilidad, pensando en lo que es atender asociado a lo que es la flexibilidad de atender lo que requieren nuestros clientes, costos conocidos bajos, que también nos lleva a esta ecuación, ¿no es cierto?, de productividad, fijando en las necesidades reales que tienen los clientes, ya sea con las encuestas, ya sea con los mismos brand managers y los product managers que tenemos en las diferentes empresas, y buscando esto que aparece tan simple, pero a su vez es bastante complejo, que hablamos cómo somos más eficientes, ¿no? Entonces ahí no olvidemos el concepto de productividad, resultado alcanzado versus recursos utilizados, que es lo que nos moviliza con esa ecuación súper simple, pero que detrás está lo que estoy entregando, fabricando versus los recursos utilizados, desde materias primas, desde lo que es el headcount, desde los costos de los salarios, costos, ¿no es cierto?, de los diferentes proveedores. Entonces ahí ya nos permite entender este concepto, ¿ya? Aquí aparecen algunas decisiones que también nos lleva a analizar y aterrizar estos conceptos de operaciones, cómo aumentamos la calidad, algunas decisiones de localización y diseño y planta, que ya la próxima semana vamos a estar hablando de pronóstico y localización, que también ahí se apertura con diferentes métodos que nos permiten también tener una mirada amplia de por qué quiero estar cerca del cliente, por qué quiero estar cerca del puerto, dependiendo de lo que estoy fabricando, tanto de manufactura como servicio. Si me apalanco con lo que es beneficios tributarios, también tiene una mirada distinta, o asociado a la mano de obra, que también puede ser asociado a esto. Entonces aquí aparece una definición de gestión de operaciones, que hablamos de lo que es el diseño, lo que es el participar de lo que es el diseño,
que va en conjunto de lo que es la innovación y desarrollo, que nace de las áreas de innovación de la compañía, pero también pensando en aterrizarlo a la realidad que requiere el cliente. Habla de la gerencia de productos, de los procesos, que los procesos nos llevan a las tareas y actividades que vamos a realizar y asociándolo y apalancando con los servicios que queremos entregar hasta lo que es la cadena de suministro. Y la cadena de suministro, llámese materias primas que podemos tener localmente, que las puedo traer de Brasil, las puedo traer, ¿no es cierto?, de Colombia o de Europa y las tengo que traer por barco. Y nos encontramos en la realidad de lo que es esta cadena de suministro. También considera lo que es el concepto de la que adquisición, desarrollo y la utilización de los recursos, ¿no es cierto?, para entregar un producto o servicio que hay un cliente, por eso que uno habla del cliente, porque identificamos una oportunidad. Y finalmente lo que identifica la empresa es una oportunidad, porque hay un cliente que requiere este producto. Por lo tanto, moviliza a toda la empresa considerando esta identificación de necesidad de cliente. Entonces, lo que buscamos es agregar valor, por supuesto. Hablamos de agregar valor, pero también este concepto de agregar valor aparece tanto asociado a lo que es la logística, pero también esta gran caja negra que hace que las cosas pasen asociado a la producción. Entonces la logística ya sea de traer materias primas como producto terminado y puede ser hasta lo que es servicios de postventa. Entonces es diferente, dependiendo de la empresa, la organización, este mundo de operaciones es bastante arduo asociado al número de colaboradores. Entonces, aquí viene una mirada y una aterrizada de lo que es la gestión de operaciones desde el nivel de 3 niveles que hablamos: nivel estratégico, luego hablamos del táctico y el operativo. Entonces, fíjense primero en el nivel más amplio que hablamos estratégico, hablamos de lo que yo les comentaba, qué pasa con la localización. Quiero estar en Santiago, quiero estar en Quilicura, en Huachuraba, quiero estar en Puente Alto, quiero estar en Temuco, quiero estar en Concepción, quiero estar situado en La Serena. Entonces, ¿dónde queremos estar dentro de lo que uno pensaría primero a nivel de país? Y luego hablamos de qué tan grande quiero tener este site. Entonces hablamos de la definición de este tamaño de la operación, dependiendo del Q, ¿no es cierto?, de cuánto es la cantidad que queremos entregar, identificando esta oportunidad de negocio que tenemos asociado a los clientes. También asociado a nivel estratégico, no nos olvidemos de los diferentes servicios, desde la energía, de lo que es las telecomunicaciones, las redes, ¿no es cierto?, de fibra óptica, ¿no es cierto?, y lo que es las cadenas de suministro asociado a las carreteras o vías férreas, o también asociado a los puertos, ¿verdad? Entonces también nos podemos apalancar con el hecho de tener algún puerto, ¿no es cierto?, que nos permita ingresar o sacar nuestros productos que estamos entregando y satisfaciendo a los clientes. Luego, una vez que tenemos definido este site, hablamos del nivel táctico y hablamos de esta estructura de planta asociado a esta línea de producción, línea de ensamblaje, o lo que uno hablaría también de servicio, y lo que es el layout de lo que es el servicio que vamos a entregar. Entonces hablamos de estos equipos necesarios, hablamos también del concepto de lo que es programación y control de las actividades operacionales, y aquí viene el concepto de los tiempos que nos demoramos, y en la suma de los tiempos que se llama lo que es el concepto del lead time, ¿sí? Entonces, con esta definición de lead time ya pasamos al concepto al nivel operativo: cuánto es lo que voy a programar de acuerdo a lo que me piden los clientes, cómo voy a controlar la producción asociado a los diferentes criterios que definimos tanto hacia lo que requiere mi cliente, pero también con los controles internos, ¿ya? ¿Qué pasa asociado a los inventarios, ¿no es cierto? Los inventarios los voy a tener externalizados, los voy a tener internamente, voy a tener un centro de distribución o lo voy a externalizar el centro de distribución, voy a tener un sistema basado, ¿no es cierto?, con
asociado al movimiento de los equipos máquinas, ¿no es cierto? Y productos terminados en el centro de distribución. ¿Qué pasa con la dirección, ¿no es cierto?, de transporte, de los materiales, y qué pasa con el mantenimiento, que también es un concepto que lo podría tener de manera interna o también lo podría externalizar. Entonces, claramente que nos moviliza estos tres niveles en el día a día de lo que realizamos. Y aquí hacemos la bajada de las 10 áreas de decisión. Estas son las 10 áreas y por eso que es relevante cuando uno ya entiende y aterriza estos conceptos, tener la claridad del director de operaciones, el gerente de operaciones, que como le mostraba en el slide previo, hablábamos de no solamente el concepto de lo que es esta gran caja negra de producir, sino que también está asociado a lo que es los inventarios, ¿ya? Inventario tanto de producto terminado como asociado a las materias primas. Entonces, asociado a la compra de insumos y materiales. Entonces, aquí uno hace esta gran bajada de estas 10 áreas de decisiones, que uno la resume con una serie de preguntas que la junté acá en la slide. Fíjense, uno habla del diseño de bienes y servicios. Entonces, el diseño de bienes y servicios también está dado por las áreas comerciales. Porque nosotros en la área de operaciones operativizamos el gran desafío, ¿no es cierto?, de operativizar, y por eso que uno el concepto de hacer que las cosas pasen, y al operativizar el diseño de bienes y servicios también está dado por cómo interactuamos con las áreas comerciales. Y por eso ahí aparece un par de preguntas a este concepto, ¿no es cierto?, de las áreas comerciales que interactúan con el cliente, qué producto o servicio vamos a entregar, en cómo vamos a enseñar este producto o servicio. Entonces, operativizamos esta gran innovación que se genera en el día a día, pero también en este segundo ítem hablamos de cuál es la calidad percibida para el cliente interno y cliente final. Entonces, no es solamente este gran sueño que podemos tener en el mundo del área comercial, sino que operativizamos y también definimos los controles. Entonces, hablamos de cuáles son estos controles de calidad que vamos a tener, ya sea intermedio o con el producto terminado. Porque lo que buscamos es hacerlo bien en la primera. Y ese es el gran desafío que tiene el mundo de operaciones. Después hablamos de la estrategia de procesos, donde identificamos y apalancamos cuáles son todas estas tareas y actividades que se requieren para realizar un producto o servicio. Entonces, aterrizamos este concepto de proceso con tareas y actividades. Y aperturamos estas tareas y actividades con tiempos. Estas tareas y actividades también las identificamos cuál es el número de colaboradores. El número de colaboradores que requiere cada una de las tareas y actividades. ¿Cuáles son los sistemas que se requieren? ¿Cómo nos aportan los sistemas? Entonces, no solamente definir, como les digo, una tarea de actividad, sino que el tiempo que me voy a demorar. Por eso que cuando uno ejemplifica con lo que es el e-commerce y hace la compra en línea, me aparece de inmediato la fecha de entrega. Entonces, claramente que está trazado el lead time de lo que es el producto. Y en esa entrega también me apertura ya sea de 9 a 9, ¿cierto?, que es lo que normalmente nos aparece, o en otro servicio nos aparece en la franja horaria que nos puede atender, que también lo apertura el concepto este concepto de lead time, donde ya está trazado el proceso con sus tareas de actividad y los tiempos. Luego aparece lo que es la localización, lo que comentaba, con los diferentes modelos que vamos a estudiar en las próximas semanas, donde hablamos de dónde queremos estar ubicados, si soy una empresa de servicio, claramente que busco estar cerca del cliente, si soy una empresa de manufactura, depende, ¿no es cierto?, de apalancarme a los beneficios, ya sea tributario, ya sea asociado a el recurso humano, ya sea lo que es el puerto. Entonces hay varios criterios que debemos utilizar y métodos que también nos permiten focalizarnos en lo que es la localización. Luego aparece lo que es la estrategia de organización y lo que es el recurso humano, porque claramente cuando hablamos de proceso
identificamos número de colaboradores. De aquí lo operativizamos en esta área de decisión. Entonces hablamos de cuál es el número de colaboradores que se requiere, pero también tenemos que entregarle los elementos de protección personal, por ejemplo. Si estoy en una empresa, ¿no es cierto?, de ingeniería, tengo que entregarle el computador, o cualquier tipo de empresa, ¿no es cierto?, que nos entregan el computador en el primer día, nos entregan el celular, ¿no es cierto?, nos entregan ya sea la conexión, ¿no es cierto?, de donde tenemos que conectarnos, ya sea vía Wi-Fi, ¿no es cierto? Entonces, claramente que no solamente contratar al colaborador que se requiere para realizar la tarea de actividad, sino que también entregarle los elementos necesarios. ¿Para qué? Para que realice la tarea de actividad. Entonces, va muy de la mano de lo que está la área de decisión previa que hablamos del proceso. El proceso me va a indicar el número de colaboradores, me va a indicar los tiempos, va a indicar los sistemas, porque ahí me apalanca todo. Luego aparece tanto lo que es las áreas de aprovisionamiento o compra, que asociamos al abastecimiento, pero también cuando traigo asociado a esta compra, ¿dónde lo voy a almacenar? Ya sea materia prima o producto terminado. Entonces, claramente que hablamos de, voy a tener un centro de distribución propio o voy a tener la externalización, que es lo que mucho existe. Mucho existe, ¿no es cierto?, de estos centros de distribución que nos permiten externalizar y nos permite dejarnos, ¿no es cierto?, en este concepto de el core business de nuestro negocio y se externaliza todo lo que es el concepto de el almacenamiento de productos, ¿no es cierto?, tanto materia prima como producto terminado. Luego aparece este concepto de lo que es la programación de la producción, que está apalancado a ya llevarnos al día a día, el día a día de realizar las tareas de actividades y haciendo que las cosas pasen de acuerdo a lo que nos definen las áreas comerciales. Y por último aparece también el área de mantenimiento, que también depende, jóvenes, de la industria, depende del proceso, donde nos centremos si lo voy a tener, ¿no es cierto?, lo eléctrico, electrónico, mecánico, ¿no es cierto?, propio, o lo externalizo. Entonces, claramente que depende de la empresa, depende de la industria, cómo luego vamos a gestionar las áreas de mantenimiento. Entonces, aquí uno ya logra entender esta gran bajada que luego la apertura con estos principales conceptos, ¿no es cierto?, de entender las 10 áreas del director de operaciones y cómo este día a día de productividad también de recursos alcanzados versus recursos utilizados, también nos lleva a el concepto de optimizar, porque finalmente eso es lo que nos va a movilizar, porque indicadores tenemos muchos indicadores en las organizaciones, pero ¿qué pasa? Que normalmente o están mal diseñados, o no lo utilizamos, o solamente hablamos de los indicadores vanidosos que también uno podría entender, donde solamente lo realizamos porque hay alguien que quiere tener ese indicador, pero en realidad no agrega valor. Entonces, realmente que tenemos mucho de eso en la operación, pero también nos lleva a identificar en este día a día de lo que identificar esta brecha, porque finalmente eso es lo que nos va a llevar al concepto de mejora continua en la operación, cuáles son estas brechas y si estamos dispuestos a convivir con esa brecha, porque realmente que estamos conviviendo en el día a día y nos enfrentamos a esto. Esos son los conceptos, como les digo, que les permite, jóvenes, entender lo que es los conceptos de las áreas de decisión y también de productividad, y aterrizarlo a lo que es esta primera unidad que nos permite y nos moviliza y nos apertura para las siguientes unidades que ya nos vamos a ir conectando, que en la próxima semana ya vamos a estar hablando de productividad y vamos a estar hablando de pronóstico, luego vamos a estar hablando de localización y ya la próxima semana les voy a cargar el caso
por ahí me preguntaban, no sé si eran de esta, de esta sección a la otra, porque la bloqueé porque iba a cambiar el caso de la unidad 2 para que aparezca tanto pronóstico como localización y puedan desarrollar el caso en grupo, jóvenes, ¿ya? Para que puedan también ahí aterrizar y apalancar estos conceptos que vamos a estar viendo en clase y también viendo con ejemplos de aplicación, que les permita también apalancarlo con el caso que les voy a entregar, ¿ya? Eso, jóvenes. Y la próxima clase la tenemos el próximo jueves. Jóvenes, jueves 5. Jueves 5. Jueves 5 de 7 a 8. Lo más probable es que se la deje grabada la clase, para que la tengan ahí. Se la voy a dejar grabada la clase de 7 a 8. Va a quedar grabada para que no pierdan ahí la clase de la semana. Pero va a estar disponibilizada en la plataforma. Y les voy a cargar también el fin de semana a revisar el caso de la unidad 2. Y ya el día lunes 2 ya les va a aparecer el caso de la semana, ¿no es cierto?, de las 2 semanas para que lo puedan completar, ¿ya? También le había dicho del tiempo de entrega, que habíamos hablado de la unidad 2, de considerar, ¿no es cierto?, 2 semanitas, y hasta el lunes 16 va a ser la entrega el de la unidad 2, ya para que tengan ahí 2 semanas completitas para desarrollarlo, y les voy a dejar el lunes 16 la entrega, el de la unidad 2, para que tengan ahí suficiente tiempo y que sea también la entrega antes del 18 para podernos desconectar y quedarnos tranquilos ahí de ese entregable, ¿ya? Miguel, sí. Profesor, una pregunta relacionada con la prueba que es de esta unidad. Sí. ¿Es solamente alternativa? ¿No hay ejercicios? Porque en la Sí. clase no vimos nada de ejercicio. Sí, era con solo alternativa, no había ejercicio porque yo la revisé y no había ejercicio. Que tenemos un compañero que está en otras secciones y no hablaba de unos ejercicios que salían en la prueba. Que Yo teníamos la que revisé, hacer no unos había. ejercicios. Y si es que había, eran súper simples, porque la encontré súper simple, no era para nada compleja la pregunta con alternativa. Era muy, muy simple. Y preguntaba más que nada conceptual. Ya, profesor, gracias. Nosotros hacemos lo mismo. Vale. Entonces, como les digo, jóvenes, nos vemos la próxima semana. No es probable que les deje grabada la clase y la tengan disponibilizada. Entonces, nos vemos el próximo jueves. Jóvenes. Que tengan buen término de semana. Buen término de semana. Gracias, profe. Chao. Chao, profe, que esté bien. Gracias. Chao.